Ok, perfecto. Entonces estamos leyendo 2 Pedro 1:19. Habla acerca de que nosotros tenemos, Pedro, hablándole a su audiencia, ¿verdad? Tenemos la palabra profética más seguro. Entonces no tenemos que confiar en una forma de pensar, no tenemos que confiar en mis pensamientos, en cómo me siento hoy, si me siento alegre, me siento triste. Y esto es muy importante porque vamos a ir describiendo los conceptos de la ideología de género y como sus términos dice, ideología es una forma de pensar, es un pensamiento. Entonces aquí no es lo que nosotros pensamos, sino qué es lo que dice Dios con respecto a este tipo de cosas, ¿verdad? Y ahí es donde nosotros queremos llegar. Y por eso el tema contrarrestando estos temas, ¿verdad? Y por eso al contrarrestarlo lo vamos a hacer con la palabra de Dios y vamos a ir desglosando cada uno de los puntos. Postulados, contrarrestando los postulados. ¿Qué es un postulado? La Real Academia Española describe que es una idea que se toma como base para un razonamiento o demostración cuya verdad se admite sin pruebas. Imaginémonos, es una idea que se toma como base para un razonamiento o demostración cuya verdad se admite sin pruebas. Y cuando habla de sin pruebas, está hablando de pruebas científicas. Aquellos que han estado involucrados o que han leído, investigado algo acerca de métodos científicos de investigación, se realizan ciertas pruebas para poder llegar a tomar una definición. Y esta ideología de género es básicamente los postulados que estamos viendo no han sido probados científicamente, ¿verdad? O sea, hay pruebas, pero no han sido, podríamos decirlo, siempre han habido otras pruebas que contrarrestan y no ha llegado a ser algo confirmado, ¿verdad? Por eso es una idea, se queda ahí en ese concepto, una idea. Por eso es que es para mí importante que podamos entender cada uno de los términos. Ideología, y voy a definir el tema de ideología de manera general, ¿verdad? Y luego lo vamos a ir aplicando poco a poco al tema de ideología de género. Según la Real Academia Española, si nosotros buscamos ahí en la página web de ellos, hay 2 definiciones. Voy a comenzar por la segunda que aparece ahí. Dice, es una doctrina que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX tuvo por objeto el estudio de las ideas. Miremos, doctrina que estudia las ideas. Es ideología, ¿verdad? Y la primera definición dice un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, colectividad o época, de un movimiento cultural, religioso o político. Entonces ya vamos viendo ideología de género, vamos viendo algunos aspectos muy importantes, son ideas que tiene ya sea una persona, un grupo de personas, entonces vamos viendo que es algo subjetivo. Sí, porque puede ser, ustedes pueden pensar algo, yo puedo pensar algo diferente, pero al final es mi idea, o la del grupo que abrazan toda esa ideología, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que es algo subjetivo, vemos también que habla de época, o sea que lo que nosotros pensamos hoy probablemente es diferente de lo que pensaron los seres humanos 1000 años atrás, entonces ya estamos hablando de tiempo también. Y vemos también de un movimiento cultural, ya estamos metiendo ahí el tema también cultura. O sea, lo que para nuestra cultura aquí, los latinos, es muy diferente a lo que allá los que practican todo lo que es el Islam, países musulmanes, es algo diferente. Entonces ya va el relativismo metido aquí, ¿verdad? En todo lo que es ideología. Y vemos aspectos religiosos, políticos, y ahí vemos. Entonces, a veces en la política, en donde a veces más conocemos el tema o los conceptos de ideología, decimos, este partido político tiene esta ideología más liberal, estos son más conservadores y estos partidos políticos tienen esta otra ideología. A veces ahí es donde nosotros manejamos esos conceptos, pero aplica para diferentes formas de pensamiento. Es algo subjetivo, es algo relativo, porque depende del tiempo también, y es algo cultural. Y hacia ahí es donde vamos a ir viendo el tema de ideología de género, ¿verdad? Ok, eso es lo que dice la Real Academia Española y quiero profundizar un poco más con respecto a este tema de ideología y voy a dar algunos conceptos que también profundiza el psicólogo español Ignacio Pou con respecto al tema de ideología. Él dice, es una forma de pensamiento que se concibe a sí misma como productiva, un tipo de discurso que se pretende capaz de constituir un nuevo orden. Pensemos a veces en los políticos, ¿verdad? Dan una nueva forma de pensamiento, dicen que es un pensamiento productivo donde quieren cambiar lo actual.
Entonces está describiendo ese punto. Luego dice, la naturaleza de la ideología consiste en la definición de un bien a perseguir, bajo cuya perspectiva se enjuicia la realidad presente. Es decir, digamos pensando en la política, es un pensamiento y dicen, bueno, el bien que nosotros queremos fomentar en el país de Honduras es la igualdad, el bien que nosotros queremos fomentar es la libertad. Entonces es una forma de pensamiento que se le llama productiva, y vamos a abundar un poquito más en eso, y que parte de un bien, que tiene su naturaleza un bien común, y sobre todo para los que forman o abrazan esa forma de pensamiento. Miremos otro punto. A partir de esa definición se abre un espacio, un salto cualitativo que debe ser recorrido. O sea, como nosotros tenemos una idea, ese grupo de personas tiene una idea, ha definido un bien, entonces él quiere que las demás personas puedan implementar ese bien. Entonces es necesario desarrollar ciertos pasos para poder obtener ese bien que ellos han definido. Ellos son los que definieron. Recordemos, la definición de ideología es unas personas, un grupo de personas, algo subjetivo, que definieron algo y ellos definieron que ese es el bien que quieren transmitir. Ok, y luego dice más adelante, es aquí donde la ideología deriva en una forma de pensamiento productivo, articulando una metodología en la que se define aquello que debe ser instaurado y aquello que debe ser erradicado para ir de A a B, de la realidad presente a aquella otra realidad que ahora se nos presenta como posible. Lo leí rápido así, pero lo voy a ir describiendo poco a poco. Es decir, está esta ideología y dice, ¿saben qué? Estamos en el punto A, queremos llegar al punto B. Entonces es necesario definir una metodología para poder hacer ese recorrido, ¿verdad? Todos tomamos un procedimiento, los que vinieron, digamos, de Santa Bárbara, tomaron una ruta a seguir, desde Santa Bárbara para acá, el punto A era Santa Bárbara, punto B San Pedro Sula, los de Progreso también, Progreso punto A, San Pedro Sula era el punto B, y tomaron la ruta, ¿cuál era esa ruta a seguir? Entonces ellos también definen una metodología para llegar del punto A al punto B, y es algo muy interesante lo que dice ahí también, dice, es necesario ver qué cosas deben de ser instauradas y qué cosas deben de ser erradicadas. Como yo he definido ese bien común, probablemente ese bien con respecto a lo actual, ese bien común probablemente no es o tiene cosas equivocadas con respecto a lo que yo estoy pensando o a la idea que yo tengo. Entonces, como yo quiero fomentar esta idea a todas las personas, entonces hay cosas que yo debo de quitar del pensamiento de ustedes. Por ejemplo, si yo tengo una idea y ustedes piensan completamente diferente a mi persona, entonces yo digo, tengo que quitar algo de su forma de pensar para yo poder poner en ustedes mi pensamiento. Y de esa manera los adhiero a ustedes a mi forma de pensar. Sí, hermano. Y ahí también se va haciendo el trabajo de generación en generación, no solo la generación actual, sino todas las que vienen. La transmisión, ¿verdad? Ya vamos a ver eso también al momento de ver los postulados. Muy bien, hermana, así es correcto. Y es parte de la transmisión que estamos viendo, y ya vamos a ver más adelante también que una de las metodologías que ellos utilizan es implementar esas ideas en la educación, por ejemplo, ya que describe eso, ¿verdad? Las nuevas generaciones vamos a implementar una idea, pero necesitamos remover las ideas que estaban actualmente, que van en contra de lo que yo pienso. Entonces, ese es el concepto de ideología, ¿verdad? A medida estamos definiendo estos conceptos, vamos viendo cómo estamos aplicando esto a la ideología de género, ¿verdad? Ok, por lo tanto, dicha metodología tiene tres funciones principales. Uno, emite un juicio acerca de la realidad social presente, es decir, evalúan la actualidad, en dónde estamos parados, cuál es mi situación actual, cuál es el problema que está aquí, que tengo yo. Y dicen, proporcionan unas herramientas conceptuales que den razón de los mecanismos fundamentales y del sistema actual. Es decir, hay un problema, y entonces como hay un problema, yo tengo que demostrarles a ustedes, de acuerdo a algunos conceptos, cuál es ese problema. Y a medida vamos a ir avanzando, vamos a ir viendo cuáles son esos conceptos o esos postulados que la ideología de género ha descrito con respecto al problema que ellos han identificado, que también lo vamos a visualizar. El tercer punto es señalar las novedades que es necesario introducir en el mismo para ponerle fin y provocar el progreso hacia un bien predeterminado. O sea, este grupo de personas, hablando de ideología, tiene un pensamiento, ha definido un bien,
quiere que todas las demás personas piensen igual, por lo tanto él necesita implementar esas ideas y quitar ideas de las personas que piensan diferente. Entonces a eso ellos van diciendo que es ese progreso desarrollado, ¿verdad? Y por eso tienen algunas herramientas a través de los conceptos, y esos conceptos son los que van difundiendo poco a poco. Para terminar, este psicólogo describe que el diálogo entre ideologías es poco menos que imposible, o sea, casi imposible poder dialogar con personas que tienen un pensamiento o una ideología, ¿verdad? Ya que buscan únicamente la adhesión. Si hablamos del pensamiento o en este caso de la ideología de género, pensar lo contrario es pegarse con una pared, ¿verdad? Es chocar ahí. No los vamos a cambiar. Ellos o pensamos igual que ellos o quieren chocar contra nosotros. Es una imposición. Por eso la metodología de ellos es quitar a través del pensamiento de ideas, quitar pensamiento de lo que nosotros ya hemos asimilado y poner esos pensamientos en nosotros. Ese es el tema así de ideología. Entonces son formas de pensar, no es algo demostrado, ¿verdad? Y el otro concepto que quiero que definamos también es el tema de género. Y aquí es donde está también bien fuerte los conceptos que ellos van manejando. Según la Real Academia Española, el género se define como la categoría gramatical. Bueno, hay muchas definiciones, ¿verdad?, en la Real Academia Española. Ahí esta es la número 8 de todas las que están. Y tomé esta porque esta es la que está relacionada con la gramática y que es la que toma la ideología de género para poder transmitir sus ideas, ¿verdad?, el tema de la gramática. Entonces dicen, es la categoría gramatical inherente en sustantivos y pronombres. Esta es la definición de género de la Real Academia Española, codificada a través de las concordancias en otras clases de palabras, y que en pronombres y sustantivos animados puede expresar sexo. Ya lo voy a explicar, pero antes de eso voy a describir otra definición que la describe la enciclopedia de ejemplos, así se llama esa enciclopedia, y la página web de ellos ejemplos.co. El género es la característica que da a la palabra una condición de femenina o masculina. En general será femenina cuando termine en A y masculina cuando termine en O, pero hay varias excepciones. O sea, alguien que me pueda decir esa mesa, la mesa de la clase de español, ¿cuál es el género de la mesa? Femenino. Mesa, termina en A, es femenino. Niña, ¿cuál es el género? Femenino, termina en A. Pero ya ahí estamos hablando de una persona. Ya dice ahí sustantivos animados que pueden expresar sexo. O sea, tiempo atrás, el término de género y sexo para nosotros era indiferente. Lo usábamos de una u otra manera, ¿sí? O sea, yo recuerdo que tal vez me ponían, yo tal vez aplicaba algún trabajo o tenía que llenar algún formulario. Algunos formularios decían género, entonces ya uno masculino o femenino. Otros decían sexo, masculino o femenino, y para nosotros era indiferente cualquiera de los dos. Ok. Y antes de avanzar al tema de cómo lo define en la actualidad la ideología de género, quiero comentar también con respecto al tema de la identidad. Porque ellos, nosotros sabemos que el tema de identidad va muy relacionado también con el sexo. O sea, nosotros nacemos o hombres o mujeres. Y dependiendo del sexo, se va desarrollando nuestras, se podría decir, características, nuestro comportamiento. Y no voy a entrar en detalle de eso porque ese ya es también tema de otra de las charlas que habla de la parte científica, donde describe cómo es nuestro comportamiento, ya sea si somos hombres o si somos mujeres. Pero nuestra identidad, nuestro comportamiento depende si somos hombres, si nacimos hombre o mujer. ¿Y cómo hemos entendido nosotros este concepto de hombre y mujer? Bueno, de manera resumida, voy a describir que los seres humanos tenemos dentro de los cromosomas que existe un cromosoma que se le llama sexual. La mujer tiene 2 cromosomas X y el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Entonces, cuando van a tener un bebé, ¿cómo saber que uno va a ser niña o va a ser niño? Bueno, cada padre aporta un cromosoma a ese bebé.
Entonces, la madre, como tiene 2 cromosomas X, ella siempre va a aportar un cromosoma X. Y el hombre, como tiene un cromosoma X y uno Y, entonces va a aportar o un X o un Y. Entonces, ¿cuándo va a nacer una niña? Cuando el hombre aporta, así como vemos aquí, la madre aportó un cromosoma X y el hombre aportó un cromosoma X, entonces nacen las niñas. ¿Cómo nacen los varones? La madre aporta nuevamente un cromosoma X y los padres aportan un cromosoma Y y de esa manera nacen los niños. Y una vez que ya nacieron, pues ya está su identidad. Un niño, una niña. Sabemos que después de, si no me equivoco, después de las 6 semanas ellos se comportan igual y a partir de las 6 semanas ya su comportamiento, su desarrollo es completamente diferente si es niña o si es niño. Y ya vamos viendo cómo se va desarrollando completamente dependiendo de toda esa característica que Dios ya definió, varón o mujer. Y esa es la forma en la que nosotros hemos entendido siempre el término género o sexo. Ha sido indiferente para nosotros. Pero en la actualidad hay un glosario de la diversidad sexual, de género y características sexuales, que ya tiene conceptos que los vamos a ir visualizando, completamente diferentes a lo que nosotros hemos visto en la actualidad. Y esto va relacionado a lo que les voy diciendo. Ya nosotros teníamos un concepto o tenemos un concepto de género y sexo, pero ellos dicen, ese no es el concepto, este es el concepto que quiero que ustedes tengan ahora. Entonces, ¿qué es género? Dice, ahí disculpan, sé que a veces no es pedagógico, ¿verdad?, poner así todo, pero quería por lo menos poner todo el concepto de las palabras y, para que lo pudiéramos tener en una sola diapositiva. Dice, se refiere a los atributos que social, histórica, cultural, económica, política y geográficamente, entre otros, han sido asignados a los hombres y a las mujeres. Se utiliza para referirse a las características que social y culturalmente han sido identificadas como masculinas y femeninas, las cuales abarcan desde las funciones que históricamente se le han asignado a uno u otro sexo, ya sea al hombre proveer, a la mujer cuidar, las actitudes que por lo general se les imputan, al hombre racionalidad, fortaleza, asertividad, a la mujer emotividad, solidaridad, paciencia, hasta las formas de vestir, caminar, hablar, pensar, sentir y relacionarse. Si se fijan aquí dicen ya el género ya no tiene que ver si yo nací hombre o nací mujer. Ya es un concepto que depende de lo social, depende de lo cultural. Ya es algo completamente diferente. Ya no es, ya la biología aquí ya no tiene nada que ver, sino que es lo que yo pienso que nací, eso es lo que soy. Si nací siendo mujer, pero yo pienso que soy hombre, entonces la nueva ideología de género dice, entonces eres hombre, porque tu pensamiento dice que eres hombre. Entonces, como podemos ver, están cambiando los conceptos que quieren implementar en ese bien común que ellos describen, que es la ideología de género, ¿verdad? Temas como la igualdad. Entonces vemos que ellos definen ya el tema de género fuera de la biología y es determinado prácticamente en la forma de cómo se concibe, ¿verdad? Y me llama, y quiero que pongamos atención en, dice, el género ha sido asignado a los hombres y a las mujeres. Uno que, digamos, en mi caso nací en un hogar cristiano, y cuando a veces uno ya tiene forma de pensar de acuerdo a la Biblia, ¿verdad? Y uno dice, el género ha sido asignado. Entonces, cuando yo estaba leyendo, estaba estudiando, digo, bueno, Dios asignó el género, ¿verdad? Pero para ellos, cuando ya estoy estudiando y veo, son cosas completamente diferentes. Para ellos, que fue asignado el género, significa que cuando nace el bebé, el médico lo ve y de acuerdo a sus genitales dice, este es hombre o mujer. Entonces ellos dicen, ¿saben qué? El médico le asignó el género, pero debemos de dejar que él crezca para que él diga qué se siente, cómo quiere desarrollarse, si quiere desarrollarse como hombre o como mujer. Entonces por eso ya dicen, de acuerdo a sus experiencias, ¿verdad? Cómo crece, en qué cultura crece, qué formas de pensar va teniendo. Y entonces de esa manera él dice, bueno, yo ahora me siento, si nací niña, pero yo me siento hombre, voy a ser hombre, aunque me asignaron el sexo cuando nací. Por eso es que en países como Canadá, ya en la actualidad,
ya no le asignan, digamos, ya al inicio, ya en su partida de nacimiento, podríamos decirlo, ya no hay sexo. Entonces tienen que esperar a que él, cuando crezca, decida qué va a hacer o cómo se siente, ¿verdad? Entonces, por eso era al inicio que yo les decía el tema del conocimiento en la palabra de Dios, porque cuando estamos hablando de la palabra de Dios, no es lo que pienso yo, no es cómo me siento, sino es qué es lo que dice Dios con respecto a mi naturaleza, a mi identidad. Y ellos ya están diciendo, no, es cómo te sientes tú y cómo la cultura y la influencia que estás teniendo en el ambiente en el cual estás creciendo te ha presionado para que tú te comportes. Entonces, ese es tu género. Entonces vemos que conceptos completamente diferentes, que a veces nosotros podemos decir, hablan de género, la misma palabra, pero completamente opuestos, ¿verdad? Otro término interesante que hablan de identidad de género. Vivencia interna e individual del género, tal como cada persona la siente. Miremos, cada persona va a definir el género y dependiendo de cómo se siente, misma que puede corresponder o no con el sexo asignado al nacer. O sea, yo hoy me puedo sentir mujer a pesar de ser hombre. Incluso mañana me puedo sentir hombre y ya, no hay problema. Y entonces es algo que depende de cómo me siento. Incluye la vivencia personal del cuerpo que podría no involucrar la modificación de la apariencia o funcionalidad corporal. Y ya vamos a ir viendo, ¿verdad? Hay algunos que hasta se operan y vamos a ver cuáles son esos términos que conocemos, los que se operan, los que no se operan y todo ese tipo de cosas, a través de tratamientos farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida, que era lo que decía el pastor en el estudio en la mañana, ¿verdad? Hay un libertinaje y quien decide es la persona. Él decide qué género va a ser, qué operaciones se va a hacer, cómo se quiere manifestar. Y también incluye otras expresiones de género como la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Y se desarrolla por lo general entre los 18 meses y los 3 años. Mire a qué nivel están llegando, ¿verdad? Que ese género, la forma de pensar y todo ese tipo de cosas son los niños que están tomando esa decisión cuando son pequeños, ¿verdad? 18 meses y 3 años. Ok, son conceptos que están ahí de este movimiento, de este pensamiento, forma de pensamiento. Vemos aquí, tienen una bandera, este es el símbolo de ellos. Inicialmente era una de 8 colores, fue fundada en 1978, quien la fundó fue el artista Gilbert Baker y le borraron 2 colores, bueno, eliminaron 2 porque en ese entonces no conseguían mucho ese color de tela para ponerle la bandera, que era el rosado y el índigo. Y el azul que se ve aquí antes era morado y como les era complicado conseguirlo, pusieron el azul. ¿Qué significan esos colores? El rojo es vida, el anaranjado curación, amarillo luz del sol, verde naturaleza, azul arte, morado espíritu humano. Baker, que es el que fomentó este símbolo, dice que quería transmitir la idea de diversidad e inclusión a través de algo de la naturaleza para representar nuestra sexualidad, para representar que nuestra sexualidad es un derecho humano. Vamos viendo, mucho de esta ideología de género va relacionado con el tema de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el hombre ya estamos dejando que el hombre decida, no Dios, sino que cada quien decida lo que quiere ser. Ahora, esas son unas iniciales que las vemos muy común, ¿verdad? ¿Alguien sabe qué significan? LGBTIQ y el símbolo más. Uh-huh. Queer. Uh-huh. Casi, bueno. La I no se la sabía. Bueno, vamos a ver eso, ¿verdad? Ok. L, no. Ya está, ya tiene su propia ideología ahí, ¿verdad? La L es lesbiana, ¿verdad? La G es gay. B, bisexual. T abarca 3 conceptos. Uno es el que dijo el hermano. Transgénero. Ah, mire, es otro también.
Entonces hay que agregarlo ahí también. Entonces, transgénero, transexual, travestis. La I es intersexual. La Q es queer. Ya vamos a ver qué significa. Y el símbolo más hace referencia a las minorías dentro de todo ese colectivo, ¿verdad? Le llaman al colectivo LGBTIQ+, de término en inglés del símbolo más, ¿verdad? Entonces, eso significa. Pero, eso significan las iniciales, pero ¿qué significa cada una de estas personas? ¿Cuál es la tendencia? Tal vez saben de algunas, pero las voy a describir, ¿verdad? La vamos a ir describiendo para poder ir viendo este tema. La L, lesbiana, mujer que se siente atraída erótica y o efectivamente por mujeres. Cuando digo o significa que se puede sentir atraída solamente erótica, o sea, físicamente, o solo de manera efectiva, o de las dos, ambas. Puede sentirse de las dos maneras por una mujer, ¿verdad? Una mujer se siente atraída por otra mujer. El gay, hombre que se siente atraído erótica y efectivamente por hombres, ¿verdad? Ese es otro término. Tanto lesbianas como gays son homosexuales porque se sienten atraídos por personas de su mismo sexo. Sí. Decimos homosexual es una persona que se siente atraído por personas del mismo sexo. Lesbianas es aplicado a mujeres, gays es a hombres, aunque a veces también las lesbianas les gusta que les digan gays, que es un término también en inglés y que lo miran más fashion o algo así más bonito, ¿verdad? Entonces, pero también lo usan. Pero el término es así, lesbiana para mujeres, gay para hombres, y ambos son homosexuales porque son atraídos por personas del mismo sexo. Bisexual, ya del término bi, personas que se sienten atraídas erótica y afectivamente por personas de un género diferente al suyo y de su mismo género. Nosotros decimos que se sienten atraídos tanto por mujeres como por hombres, ¿verdad? Entonces, estos son los bisexuales. La T, que abarca, le llaman una sombría, un grupo de estos tres grupos, transgénero. El transgénero es una persona cuyo sexo asignado, recuerden, ¿verdad? Sexo asignado, o sea que un médico se lo asignó, cuyo sexo asignado al nacer no concuerda con la identidad y expresión de género de la persona. O sea, es una persona que no se siente como nació. O sea, un hombre nació mujer, pero él se siente hombre. ¿Sí? Es decir, nacieron con el cuerpo de un hombre y se identifican como mujer o al revés. En estos casos quieren pertenecer al género opuesto, pero no se han hecho cambios en sus genitales. O sea, un transgénero es alguien que se siente del sexo opuesto, pero todavía no hay operación. Operación en sus genitales principalmente, ¿verdad? A veces puede que se hagan alguna operación estética, ¿verdad? Pero no en sus genitales. Estos son los transgéneros. Y algunos de ellos toman hormonas o se han hecho alguna intervención quirúrgica, como les comentaba, pero no en su zona genital. Estos son los transgéneros. Los transexuales son las personas que se sienten igual que los otros y se conciben a sí mismas como pertenecientes al género y al sexo opuestos a los que la sociedad, el social y culturalmente se les asigna en función de su sexo de nacimiento y que pueden optar por una intervención médica, hormonal, quirúrgica o ambas. O sea, ya el transexual es similar al transgénero, pero ya se operó. Pero se operó sus genitales, ¿verdad? Son aquellas que ya se han hecho una operación. Entonces, esta es la diferencia entre los dos. Y los transvesti son aquellos que les gusta prácticamente presentar de manera transitoria o duradera una apariencia opuesta, ¿verdad? Al género que se les asignó y lo hacen mediante de prendas de vestir, actitudes y comportamiento. Le gusta vestirse por lo generalmente, un hombre le gusta vestirse de mujer o una mujer le gusta vestirse de hombre, ¿verdad? No sé si ustedes saben, aquí sí no pude encontrar en la información si ellos ya se habían operado o no, ¿verdad? Solo no. Ok, entonces son prácticamente casi como los transgéneros. Ah, ok. Ah, ok, excelente. Entonces no se han operado y prácticamente les gusta únicamente vestirse, ¿verdad? Como hombre o como mujer de manera transitoria o duradera.
Es que en sí el tema no binario, todos estos caen dentro de ahí porque binario significa dos y cuando hablan de binario estamos hablando de hombre y mujer como bíblicamente nosotros lo conocemos. Entonces decir no binario es me opongo a hombre o mujer. Entonces toda esta sombría de géneros caen dentro del no binario, ¿verdad? Porque ellos se oponen a hombre y mujer. Sobre todo El queer, ya vamos a llegar ahí también, vamos a ver ese grupo, ¿verdad? Los intersexuales son aquellas personas que nacen con genitales de hombre y de mujer a la vez. ¿Quiénes son estas personas? Bueno, la persona tiene los cromosomas de una mujer, los ovarios de una mujer, pero los genitales externos con apariencia masculina. Esto con frecuencia es el resultado de un feto femenino que ha estado expuesto a hormonas masculinas en exceso antes del nacimiento. O sea, son personas que están en esta ideología y pues prácticamente se exponen mucho a hormonas, ¿verdad? Masculinas o femeninas en este aspecto, ¿verdad? El queer, que era el que comentaba la hermana Karen, este es un término que proviene del inglés. Inicialmente era un término despectivo para todo este grupo de personas, ¿verdad? Pero ya el queer son aquellas que además de no identificarse y rechazar el género socialmente asignado a su sexo de nacimiento, tampoco se identifican con los transgéneros y todos los anteriores que describimos, ¿verdad? Entonces dicen, no, yo no me quiero, no simpatizo con ninguno de esos, yo soy algo completamente diferente, y entonces ellos ya dicen, yo ya soy queer. Y el más, que se usa en muchas cosas, ¿verdad? Que significa otros más, porque estos son algunos grupos, y en este caso hace referencia a las minorías dentro de todo el colectivo de este grupo, ¿verdad? Incluye a las personas asexuales, demisexuales, pansexuales, entre otras, y la palabra asexual hace referencia a aquellos individuos que tienen bajo o nulo interés por el sexo y la sexualidad. Por su parte, los demisexuales tienen una necesidad fuerte de conocer a otros antes de sentir atracción sexual. Los pansexuales y omnisexuales, aquellos que se sienten atraídos por otras personas independientemente de su género, pueden sentir atracción por hombres y mujeres, pero a diferencia de los bisexuales, también por aquellas personas que no se identifican con un género en concreto. O sea, le entran a todo, como dicen, ¿verdad? Sí, le entran a todo. Y como decía el pastor, pues ya todo este tipo de práctica es que Dios ya, siento yo y es mi convicción, es que las personas que ya están practicando este tipo de cosas es que ya llegaron a tocar fondo, ¿verdad? Han tocado fondo, lamentablemente, y creo que esto es todo un proceso. Creo que en la charla que va a dar mi hermano Marquitos acerca de la pornografía, ¿verdad? A veces se comienza en la pornografía, pero eso se vuelve una adicción, que quieren experimentar muchas más cosas, y es aquí donde empiezan a experimentar este tipo de prácticas, ¿verdad? Y por eso es que debemos de tener mucho cuidado a las enseñanzas que nos da la palabra de Dios. Si no las estamos obedeciendo es porque no las creemos, honestamente, ¿verdad? Entonces debemos de llevarnos el compromiso de profundizar más en el conocimiento de la palabra de Dios, para que nosotros podamos ponerla en práctica y evitar este tipo de práctica, ¿verdad? Dígame, hermano. Disculpe, hermano, eso de queer que dice que no se identifica con ningún sexo, está hablando que puede ser que también les atraigan los animales. Sí, puede ser también, porque él no se identifica con los trans, que los transgéneros, los trans, los travestis son prácticamente a un género de personas, ¿verdad? Pero ya no cabe el tema de los animales, entonces ellos cabrían ahí también en ese grupo. Sí, te digo porque miré algo ahí y un hombre estaba casado con un animal. Sí, o sea, son prácticas que, mire, son realmente, da tristeza, ¿verdad? Da tristeza poder verlas. Entonces vamos a ir viendo también qué dice la Biblia con respecto a este tema. A manera de resumen, no sé creo que tal vez no se logra ver bien. Esto habla así de manera general. Después, si quieren, me dan algún correo electrónico o algo, si quieren que les comparta la presentación también, se las puedo pasar.
de manera resumida así en ese glosario que desarrolló una institución de México, tomando como referencia también instituciones de derecho. Sobre todo esto viene de derechos humanos, conceptos para el derechos humanos de este tipo de personas. Y miremos algo, identidad de género, o sea, cómo se identifican las personas. Y miremos que la identidad de género llega a una flechita y ve el pensamiento. O sea, es algo que está en la mente de las personas. Ellos definen el género, que era lo que habíamos comentado anteriormente con respecto a la ideología de género. Ellos deciden si van a ser mujer, si van a ser hombre, si son transgénero. Y hay un término ahí que se llama cisgénero, que es otro término, que están también promoviendo. Que el cisgénero es otro término que dice que es aquellas personas que sí se sienten acorde al sexo en el cual nacieron. ¿Sí? O sea que si digamos, yo soy hombre y el sexo asignado también fue hombre, ¿verdad? Entonces este término lo están promoviendo para que aquellas personas que dicen que apoyan el término de toda la ideología de género, para que no ofendan, pues no quiero ofender a estas personas, entonces voy a utilizar, sabes que yo no soy hombre, digamos si yo fuera un cisgénero, ¿verdad? Y aquí hubieran personas así, digo, no los quiero ofender, saben, yo soy cisgénero. ¿Qué significa cisgénero? Que yo en mi mente me siento hombre y físicamente soy hombre. O una mujer en su mente se siente mujer y físicamente es mujer. Entonces, este tipo de cosas. Entonces, pero el agarrar ese término es que usted está abrazando también toda la ideología, ¿verdad? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esos términos que se van fomentando. Entonces, es otro término que no se ha popularizado tanto, pero que ahí está. Entonces, debemos de tener mucho cuidado, ¿verdad? Lo que la Biblia le llama negro, debemos de llamarlo negro. Si le llama blanco, es blanco. Es lo que Dios dice, no es lo que yo pienso ni cómo me siento. Es qué es lo que dice Dios, ¿verdad? Entonces, el tema de la identidad de género es algo que está en la mente. Por eso ellos hacen la flecha al género. Ahí habla de una identidad cultural, hablan de un término mushe, pero es más que todo para una cultura de algo de México, porque hay muchas otras, ¿cómo le llaman? Culturas zapotecas se llama para ellos en ese aspecto. Miremos cómo se expresan. La expresión de género ya van en su forma de hablar, en sus manerismos, en su modo de vestir, comportamiento social, modificaciones corporales, eso cómo se expresan ellos, ¿verdad? Entonces, en su forma de expresar, nosotros vamos viendo que una persona forma parte de este grupo. Su orientación sexual, miremos que ya va relacionado con lo que sienten, su orientación sexual, que son todos esos términos que nosotros vimos. Lesbiana, que porque la lesbiana se siente atraída, que ama o físicamente se siente atraída por una persona del mismo sexo y así. Entonces, sus emociones, ya involucran sus emociones y así es su orientación sexual. Y también las características sexuales. Miren, aquí tienen los dos cromosomas X, en un extremo para la mujer y el para el extremo de los hombres. Y entonces características sexuales, físicas, biológicas, que también se expresan, pero que para ellos son cosas completamente diferentes. El género, antes nosotros pensábamos que género y sexo era lo mismo, pero para ellos no. Género ahora está en mi mente, yo lo defino. Aunque nací con características sexuales, físicas, biológicas, de una manera, pero yo no me siento así, no me defino así, y por lo tanto yo me voy a manifestar de esta manera, o de aquella manera, sí, en los modismos y todo eso, ¿verdad? Entonces, son conceptos muy importantes que consideraba importante definirlos, ¿verdad?, para llegar a cada uno de los postulados. Y aquí tenemos los postulados básicos de la ideología de género. No existe la naturaleza humana, ya ahorita solo los voy a enumerar y luego los voy a describir. El sujeto es distinto del cuerpo. El cuerpo no tiene significado propio. La cultura, como el instrumento de dominación del poder establecido. La revolución requiere la deconstrucción. Son 5 los postulados que ellos manejan, ¿verdad? Y vamos a ir viendo cada uno de ellos. No existe la naturaleza humana, o sea que la primera premisa de la parte de la ideología de género es
de que la persona o el sujeto no está condicionada por una naturaleza. Es decir, bueno, voy a poner lo otro aquí, no tiene algo así como una sustancia de carácter metafísico que le diga lo que es. O sea, naciste hombre o mujer, ¿sabes qué? Yo no creo en esa naturaleza que Dios dice que naciste hombre o mujer. No creo y por lo tanto no existe la naturaleza humana. Yo la defino. Sí, entonces ellos no creen. En lugar de eso, pues proponen una identidad de la persona y es una mezcla de la cultura, ¿verdad? En la que vive y de su voluntad manifestada en sus acciones y decisiones. Él decide. Entonces no creen en la naturaleza que Dios describió. Miremos lo que dice Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¿Creemos esto, hermanos? Entonces es importante el conocimiento de lo que Dios dice. Si Dios dice que creó a varón y hembra, ellos están diciendo, ¿sabes qué? No creo en esa naturaleza. Yo nací siendo hombre, pero yo me percibo de otra forma. Entonces la palabra de Dios contrarresta directamente los postulados de la ideología de género. Génesis 1:27. Dice Romanos 1:26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Ellos no creen en la naturaleza, entonces por eso ellos se manifiestan, ¿verdad? Como ellos quieren. ¿Y qué dice Dios? Sabes que tu forma de comportarse va en contra de la naturaleza. Pues, obviamente todo eso es pecado, pasiones vergonzosas, que incluso lo mencionó el pastor y lo estuvimos analizando en la mañana, que todo eso es prácticamente idolatría, ¿verdad? Judas 1:7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos que hay un castigo para todas aquellas personas que van en contra de la naturaleza. Para ellos no existe la naturaleza y vemos que la palabra de Dios dice, no, ¿sabes qué? Tú vas en contra de la naturaleza que yo definí, o sea, la que Dios define, hombre y mujer. Y ya vemos el problema de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vemos las grandes destrucciones que han habido en la Biblia en el tiempo de Noé, problemas sexuales. Ahí dice la Biblia que los hijos de Dios se mezclaron con los hijos de los hombres y pues prácticamente Dios se molestó por ese tipo de cosas y vino el diluvio. Vemos en el tiempo también de Sodoma y Gomorra, cuando llegan a visitar ahí a Lot, desde el menor hasta el mayor, dice, o sea, desde el niño hasta el adulto, teniendo prácticas homosexuales, querían que sacaran a esas personas para poder tener relaciones sexuales con estos hombres, ¿verdad? Entonces vemos que para Dios el tema sexual es realmente algo que aborrece. Y cuando yo veo cómo hacia dónde vamos en nuestra sociedad, ver que la parte sexual se va degenerando, solo siempre recuerdo el diluvio y recuerdo también el tiempo de Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Vamos hacia ahí. Entonces debemos de estar alertas. El segundo postulado dice que el sujeto es distinto del cuerpo. Dice a nivel de concepto, vinculado a lo anterior, la ideología de género deriva de una concepción de persona como algo distinto de su existencia corporal, aunque inevitablemente vinculado a esta. El sujeto es solamente la conciencia, mientras que el cuerpo es un objeto, entre otros, a disposición de su voluntad. Vemos que estas son ideas, se me escapó ahorita del término se me escapó este término ahorita, pero que nosotros vemos el tema de que la forma de pensar, lo que nosotros pensamos o lo que nosotros hacemos, va completamente diferente a lo que nuestro cuerpo dice, ¿verdad? En ese sentido ellos dicen es algo completamente separado, mi mente es una cosa y mi cuerpo es otra. Por eso es que ellos dicen yo defino el género independientemente del cuerpo. El cuerpo para mí es un objeto, es algo completamente diferente. Entonces ellos describen este punto, ¿verdad? No estaba pensando. A ver. Y eso que he dado algunos devocionales en la iglesia con respecto a eso,
y se me escapó ahorita el término. Ya voy a ver si me acuerdo. Tal vez mi esposa me acuerda. No sé. Disculpe, ahí estamos hablando de esas personas adultas que creen niños. ¿Cómo? Estamos hablando de esas personas adultas que se creen niños, que son adultos. Ujú. De la tercera edad, un hombre de 60 años que dice, yo tengo 5 años de edad. ¿Puede explicar eso? Tendría que evaluarlo, fíjese, porque a veces el adulto pueda que ya por su edad vaya en otra forma de pensamiento, ¿verdad? Ujú. No por enfermedad, Pero, por perversión, se cree niño. bueno, si ya vamos viendo, Quiere tener una novia así. bueno, si ya vamos viendo temas sexuales y todo eso, podríamos pensar que sí, ¿verdad? Si vamos viendo en ese aspecto sexual. Ujú. Ya me acordé del término, es... sí, correcto. O de esos sugar daddy que hablan también, ¿verdad? El gnosticismo es, ¿verdad? Esa es la idea del gnosticismo. El gnosticismo dice que el cuerpo y la mente son cosas completamente diferentes. Entonces, lo que nosotros pensamos es diferente de lo que nosotros hacemos y por lo tanto, yo puedo con mi cuerpo hacer lo que quiera. Sí, yo puedo hacer lo que quiera porque son completamente diferentes. En el postulado podemos ver completamente la negación de la base bíblica. Por ejemplo, a la iglesia el Señor la compara al cuerpo. Ujú. Entonces el cuerpo no puede ser el cuerpo por un lado y la mente por otro. Es correcto, así es, hermana. Y miremos ahí lo que dice, en base a lo que usted dice también, 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos ve como separados, así como esta ideología lo separa, ¿verdad? La mente por un lado, el cuerpo por otro lado, no. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, nuevamente, hermanos, estamos poniendo estos versículos, contrarrestando las ideas, pero la tarea aquí solo comienza, ¿verdad? Este solo es el inicio. Ya nos tenemos que llevar ese compromiso de profundizar más en la palabra de Dios para que cuando vengan, porque estas ideologías van a seguir viniendo y es importante que podamos estar atentos. Verdad media, ¿verdad? De que solo se considera en el cuerpo, porque como dice nuestro cuerpo, nuestra alma, ahí ellos están como dando la verdad de división, Así es, y dando de un solo componente. Y eso es lo que viene del siguiente postulado. El siguiente postulado dice, el cuerpo no tiene significado propio. Está separado, no tiene significado propio. Dice la idea de que el cuerpo no tiene significado propio, de que su diseño no responde a una finalidad o utilidad. Implica que no cabe prescribir un buen uso del cuerpo. Es decir, como el cuerpo no sirve para nada, es algo separado, no le puedo dar un buen uso, puedo hacerlo con él lo que yo quiera, ¿verdad? Yo en mi mente defino el género y yo defino qué voy a hacer con este cuerpo. El cuerpo es la propia obra de arte, dicen ellos, el lienzo en el que plasmo y comunico al mundo quién soy, qué siento y deseo. Es decir, que no se preocupa por el bien del cuerpo, sino porque el cuerpo exprese algo definido por lo que yo tengo en mi mente, ¿verdad? Entonces solo no tiene un significado propio, yo hago con él lo que yo quiera. ¿Qué dice 1 Corintios 6, 19 y 20? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos que nuestro cuerpo no es de nosotros, ¿verdad? Obviamente si hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Nuestro cuerpo le pertenece a Dios y dice que es templo del Espíritu Santo. Entonces, por lo tanto, el mismo versículo dice que hemos sido comprados por precio y por lo tanto debemos de santificar, glorificar a Dios en nuestro cuerpo. Debemos de saber qué vamos a hacer y lo que vamos a hacer con nuestro cuerpo es únicamente lo que le agrada a Dios. 1 Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios desea que nosotros le glorifiquemos también en nuestro cuerpo,
que nos purifiquemos, ¿verdad? Que quitemos todo este tipo de prácticas que fomenta la ideología de género, toda esa depravación sexual, que las quitemos como un hábito en nuestra vida, ¿verdad? Por completo, porque Dios desea que nosotros podamos santificarnos en todo nuestro ser. El cuarto postulado, la cultura como el instrumento de dominación del poder establecido. Dice, a consecuencia de los tres postulados anteriores, hallamos que el relato acerca del sujeto que plantea la ideología de género es el siguiente: un individuo que debe hallar la forma de construir y expresar su identidad a través de su propio cuerpo y de los demás objetos a su disposición, y que debe hacerlo evitando todo condicionamiento ajeno a su voluntad que pueda mermar la autenticidad de la identidad articulada en este proceso. ¿Se acuerdan lo que les dije? Ellos dicen, hay un género asignado, dicen ellos. La cultura me lo asignó. Los doctores actuales me están asignando el género. Entonces, ¿saben qué? La cultura está siendo un instrumento de poder en contra mía, en contra de los que pensamos así. Entonces, si hay alguien que va en contra de ellos, dicen ellos, la cultura, entonces necesitamos cambiar la cultura. Y eso es algo que es muy peligroso. Ellos dicen, la cultura nos ha venido dominando, la cultura nos viene nos ha venido imponiendo estos conceptos. No creemos esos conceptos, son completamente diferentes, y todo eso viene mucho relacionado con el tema de la sociología, porque la sociología muchas veces estudia el comportamiento del ser humano en diferentes sociedades, en diferentes tiempos, en diferentes situaciones. Entonces dicen, ¿saben qué? Es la cultura que nos fomenta nuestro comportamiento. Entonces la cultura está en contra de nosotros y es la que nos ha impuesto esto, y por lo tanto ellos tienen un poder establecido. Entonces lo ven a la cultura como alguien que está queriendo dominar su forma de pensar. Es el enemigo, ¿verdad? Desde su punto de vista. Pero nosotros sabemos que Deuteronomio 6.1 dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó, estas son palabras de Moisés, que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra en la cual pasáis vosotros para tomarla. No es tema cultural, ¿verdad? Todos los principios que nosotros seguimos, sino que son los mandamientos que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Y es alguien externo a nosotros, no es alguien así como mirábamos en el tema de la definición de género, que no es algo subjetivo, no es algo relativo, sino que es Dios. Dios prácticamente, como dice el siguiente versículo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas. O sea que Dios vence todo tiempo. Los preceptos de Dios aplican para el pasado, para el presente y también para el futuro. No cambian. Para todas las personas en cualquier cultura, cualquier forma de pensar, van a ser los mismos para todos. Entonces, no es cuestión de cultura, no es cuestión de moda, no es cuestión de cultura, no es cuestión de pensamiento. Es cuestión de que es Dios, nuestro creador, el que nos da unos mandamientos que nosotros debemos de cumplir. Y Él es el que define los parámetros, ¿verdad? Y entonces la pregunta es, ¿creemos nosotros a la palabra de Dios? Y si realmente la creemos, debemos de poner en práctica lo que Él nos dice, ¿verdad? Entonces, hablan de la cultura, es nuestro enemigo, pero realmente es Dios quien está definiendo y poniendo los parámetros que nosotros debemos de seguir, porque Él... Bien rápido, hermano, cómo debemos de estar firmes los creyentes, porque esta gente va contra cultura, contra ciencia y contra todo. Y La como, Biblia, sí. contra todo. Y como dijimos, ellos no aceptan oposición, ellos solo andan buscando adhesión. Tienes que adherirte a mi forma de pensar, y si no, me voy en contra tuya. No es una lucha fácil, y sobre todo se acuerdan que ellos tienen hablamos una metodología de cómo llegar del punto A al punto B. Ellos están queriendo utilizar la educación, están queriendo utilizar medios como digamos el poder ejecutivo, como el Congreso, a través de leyes. Podemos ver en el Congreso que hay ya personas declaradas homosexuales, ¿verdad? Y a favor de este tipo de ideologías. Podemos ver nosotros también a nivel mundial instituciones, podríamos decir como decía el pastor, ¿verdad? Las Naciones Unidas,
son instituciones fuertes, son minorías, pero como tienen un poder adquisitivo, que un gobierno va y dice, digamos como Honduras, hey, quiero que me ayuden aquí, porque tengo ciertos problemas, hay mucho problema social, y le dice, digamos, la Organización de las Naciones Unidas, está bien, no hay problema, te voy a ayudar, pero sabes que a cambio quiero que implementes esto en la educación. Quiero que adoptes esta ideología, quiero que pongas leyes de este tipo. Y así van queriendo imponer su forma de pensar. La están queriendo imponer, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado. Realmente hay muchas personas por el tema de inclusión dicen, hey, tenemos que aceptar este tipo de personas, ¿verdad? Para no tener problemas. Bíblicamente debemos de darnos cuenta que este tipo de prácticas son igual que otro pecado. El detalle es que es un pecado sexual y nosotros lo agrandamos mucho, pero al igual que una mentira, también es un pecado, pero a la mentira no le damos la magnitud como a este tipo de pecado. Entonces, cuando hablamos con nuestros hijos o con las personas que están ahí, debemos de decirle, estas personas también necesitan de Cristo. Y debemos de describirles prácticamente lo que dice la palabra de Dios y el cuidado que deben de tener, y sobre todo sí controlar el tiempo que puedan pasar, porque las malas costumbres, no, perdón, ¿cómo es el término? Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, ¿verdad? Entonces, empiezan a hablar, entonces hay que tener mucho cuidado. Pero hay que decirle por el tema de no como en el sentido de discriminarlo, sino que obviamente esas personas también necesitan de Cristo. Y necesitamos orar por ese tipo de personas y ver que también es un pecado más que debemos de también llevarlos al conocimiento de Cristo, ¿verdad? Entonces yo lo abordaría desde ese punto. Solo que es un pecado visible. Y hay muchos pecados que no se ven a simple vista. Ok, ese es algo muy importante, ¿verdad? Hace poco daba el devocional del tema de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Y los deseos de la carne, tal como dice la hermana Karen, son pecados visibles. Y a veces ese es el problema con algunos pecados, como dicen, salió del closet, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces hay personas que lo practican, pero lo practican oculto porque les da miedo que sepan, pero hay cosas que ya no aguantan y tuvo que salir del closet, y son visibles este tipo de pecados. Pero hay otros pecados que no son visibles, como los deseos de los ojos, el codiciar, que decía el pastor también, ¿verdad? Estamos codiciando, estamos viendo, yo estoy viendo aquí, todos nos estamos viendo, pero no sabemos quién está codiciando, no sabemos quién está teniendo la vanagloria de la vida también, siendo orgulloso, ¿verdad? Jactándose de muchas cosas. Son cosas que no vemos, no podemos ver el corazón. Entonces hay pecados visibles, hay pecados no visibles, y este es un pecado visible, y por lo general magnificamos más los pecados visibles, pero al igual son pecados, ¿verdad? Y a veces pensamos que el pecado sexual es el peor pecado de todos, ¿verdad? Y el reto de lo que leíamos, un versículo de Moisés, era al padre. Primero el padre tiene que asimilar todos estos conceptos y tener una vida consagrada a Dios, vivirlos para poder transmitirlos, ¿verdad? Y otra cosa importante es que a veces los padres es un término, una frase que yo escucho normalmente que dice, yo prefiero darle tiempo de calidad a mi hijo, que le voy a dar, digamos, 1 hora a la semana, tiempo de calidad, esa hora no. La calidad viene con la cantidad. Entonces, no van a ver un atleta de alto rendimiento con una alta calidad practicando 1 hora a la semana. No, tenemos que estar, mire, la palabra de Dios dice cuando se levanten, cuando se acuesten, todo momento ahí, ¿verdad? Entonces es una relación permanente. La calidad viene con la cantidad, no es que tiempo de calidad y solo poquito, ¿verdad? Para terminar, el quinto postulado, la revolución requiere de construcción. Hemos definido en el postulado anterior, dice, la naturaleza política de la ideología de género como una concepción del individuo. Él en su mente lo tiene, ¿verdad? Que pretende liberarlo de la opresión de un poder que trata de definirle con el fin de dominarle, hablando de la cultura, ¿verdad? Para producir esta liberación, la ideología de género emplea 2 instrumentos intelectuales, presta una atención particular a la historia y utiliza el conocimiento que tiene de ella para desconstruir los instrumentos culturales de la dominación. Era lo que les decía, ¿verdad? Hay un problema, encontraron que ese es el problema y dicen, no, tenemos que quitar conceptos ya arraigados en la cultura, y a eso de quitar esos conceptos es de construcción, de construir.
quitemos esos conceptos e implementemos todos estos conceptos que hemos estado viendo del tema de la ideología de género. Por eso la revolución de esta ideología requiere la deconstrucción y poco a poco, entrando por la televisión, por la música, por las escuelas y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Y dice Isaías 1:8, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No es a través de quitando esos conceptos que va a haber un cambio en la sociedad, es a través de un arrepentimiento y de venir a Cristo, ¿verdad? Esa es la forma en que puede haber una revolución en nuestra sociedad. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos 3:19. Y el último versículo, 1 Corintios 6:9-11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Miremos todo este tipo de personas que caen ahí, ¿verdad? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Que era lo que comentaba el hermano Ulises, ¿verdad? En el tiempo anterior había homosexuales. Imaginémonos nosotros en el tiempo de Pablo, ya él está escribiendo ahí que había homosexualismo. Pero lo interesante es que habían salido del homosexualismo. Ya habían sido, como dice la palabra, lavados, santificados, justificados. Entonces, sí tiene solución, ¿verdad? Y es venir ante la presencia de Dios con un corazón arrepentido. Y Dios siempre está dispuesto a recibirnos y a perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Para terminar, como una anécdota, sé que a veces ya se conoce un poco esta historia, digamos. No sé si algunos de ustedes saben cuál es la función del servicio secreto de los Estados Unidos, la función principal. Esa es la función principal, proteger al presidente de los Estados Unidos. Entonces, siempre que van a ver al presidente, él anda con su comitiva, ¿verdad? Incluso mandan personas antes para hacer investigación y un montón de cosas. ¿Ok? El servicio secreto fue fundado el 14 de abril de 1865. Y ese mismo día en que el servicio secreto fue fundado, fue el mismo día que mataron al presidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln. Entonces muchas personas dicen, híjole, el servicio secreto, su función principal es para proteger al presidente, y cuando fue fundado, muere el presidente que estaba en funciones, ¿verdad? Sin embargo, bueno, el servicio secreto no fue fundado, esa no era su función principal, sino que la función principal era contrarrestar los billetes falsificados. El 50% de los billetes falsificados que estaban en Estados Unidos en ese entonces eran falsificados. Y las estadísticas dicen que para el año 2022 el FBI canceló 1,000 fábricas de empresas que falsifican billetes en Estados Unidos. Imaginan en la actualidad 1,000 de las que pudieron encontrar, ¿verdad? Entonces, y la estrategia de ellos, pues prácticamente hay tanto billete falsificado que está ahí que es difícil poder conocerlo todo, y la forma de poder conocer cuando un billete falsificado es conocer el billete verdadero, profundizar en el billete verdadero. Entonces, a eso quiero animarlos, ¿verdad? Que profundicemos, como decía Pedro, en el conocimiento de Dios, conocimiento de su palabra, porque un billete falso tendrá todas las características de un billete verdadero, pero puede tener la gotita de agua que es falsa y ya es falso. Entonces, cuando nosotros conocemos muy bien la palabra de Dios, viene algo falso con muchas cosas similares, pero viene algo ahí que va en contra, falso. Hay que desecharlo. ¿Por qué? Porque no es lo que pensamos, no es cómo nos sentimos, sino qué es lo que dice Dios con respecto a esto, ¿verdad?